Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlo desde mi canal. Hace rato que no hago un video, pero quiero hacer uno hoy. Hoy es viernes 3 de octubre del 2025. Como ven, tengo una gorra de los Estados Unidos, las estrellas, las barras, la bandera y todo ese rollo americano que existe alrededor de todo esto, ¿no? Ok, yo vivo en Miami, esta es mi casa. Hace aproximadamente 28 años salí de Nicaragua, soy de origen nicaragüense. Eh, Soy un inmigrante que vine aquí como cualquier otro y quiero contarles una experiencia que acabo de tener haciéndome ciudadano americano. Hay un principio que yo siempre dije, que es que yo jamás quise perder mi nacionalidad y obtener otra nacionalidad. Si bien es cierto, este país me ha abierto las puertas y me ha dado grandes oportunidades en el mundo, me ha abierto las grandes oportunidades para obtener muchas cosas, muchos beneficios económicos, políticos. Este es un país de paz, este es un país de democracia, es un país diferente al país que yo abandoné, Nicaragua, que desgraciadamente pues yo lo mismo lo reconozco. Y desde que vine aquí, yo vine legal, nunca he estado ilegal, vine con una visa. Y cuando vine aquí, hubieron aperturas políticas que relacionaban a Nicaragua, con las cuales yo me beneficié eh, con el TPS y viví por largo tiempo obteniendo un TPS, que era un estatus de protección temporal, que lo dio el gobierno. Si no mal recuerdo, era el gobierno de Clinton, ¿no? El gobierno de Clinton lo dio, lo otorgó y estuve renovando año con año por aproximadamente 20 años ese permiso de trabajo que obtenía para poder eh, estar legal en este país. Eh, a pesar de que estaba legal, pero no podía obtener mi residencia, la residencia permanente, y no fue hasta aproximadamente hace 10 años que mediante mi esposa, que es cubana, hizo una petición, ¿no? A través de la ley de ajuste cubano y me pude, por decir así, hacer residente. Cuando tú te casas, ella era una ciudadana americana, ¿no? Mi esposa vino de Cuba en el Mariel, eh, ella es ciudadana americana. Cuando tú te casas con una ciudadana americana, puedes hacer tu ciudadanía en 5 años, en 3 años, perdón. Lo que la ley normalmente establece es que después que te haces residente, en 5 años puedes hacer tu ciudadanía. Pero cuando estás casado con una ciudadana, esto se disminuye este periodo y se hace en 3 años. Yo nunca lo hice por un motivo o por dos motivos diríamos. Uno por olvidadizo, por fresco, por negligente. Y otro por, porque yo nunca quería obtener otra ciudadanía y perder mi ciudadanía nicaragüense, jamás. Fue mi opinión venir aquí para hacerme ciudadano de otro país. Yo estaba muy conforme con mi ciudadanía nicaragüense. Perdónenme que tengo un poquito de alergia. Estaba muy conforme con mi ciudadanía nicaragüense, pero ahora alrededor del triunfo del señor Donald Trump,
honestamente las cosas se comenzaron a poner difícil ya aquí en el 2025. Entonces yo dije, bueno, voy a ser mi ciudadano. Pero comencé el proceso de ciudadanía aproximadamente en febrero o marzo de este mismo año. Envié las solicitudes, en un momento me la devolvieron porque había un problema, mandé un cheque y no era un cheque, era un money order. La cosa es que no pude hacerlo, me lo devolvieron, lo volví a enviar de nuevo y ya sí me introdujeron en el proceso de naturalización de ciudadanía. Comencé a estudiar, eh, la respuesta me la dieron aproximadamente 3 meses después que tuve, que envié la solicitud. Yo recibí la respuesta hace aproximadamente 3 meses, como decir en junio, julio, agosto, o en julio. Ya me dieron una cita específica para el mes de septiembre, que es el mes que acabamos de pasar hace una semana, ¿no? 27 de septiembre era mi cita para hacerme ciudadano y comencé a estudiar eh, todo lo que se habla y se dice alrededor de la ciudadanía. Estudié con un curso que se llama Aprendiendo con Fernando, un muchacho que tiene un canal que se dedica a preparar personas para que se enfrenten al examen de ciudadanía. Pero ¿qué sucede? Tú comienzas a oír muchos rumores que este gobierno no quiere hacerte ciudadano, que este gobierno está en contra de la inmigración. Y si tú escuchas noticieros como noticias que provienen de Univisión y Telemundo, los canales hispanos en este país, es lo peor que puedes hacer porque todo es negatividad, todo es decir que el gobierno del señor Trump está poniendo más difícil las cosas y que te está poniendo mil trabas y que esto y que lo otro y que te van a votar y te ponen de casos que gente que no aprobó el examen de ciudadanía o que le echaron preso, etcétera, y que estaba difícil. Pero bueno, con esa idea yo vine y me sirvió para prepararme súper bien, ¿no? El examen era en inglés, el examen para mí es un sencillo que se trata de 100 preguntas de un test cívico de la historia de Estados Unidos y cosas así, que cuál es la capital, que quiénes son los presidentes, que todo ese libro, la constitución, la historia de este país. Son 100 preguntas, de las cuales ellos te van a hacer 10 preguntas y si esas 10 tú contestas 6, ¿no? Ya estás aprobado en el test. También te hacen un test de escritura, te ponen a escribir una frase en inglés, pues si le escribe está bien. Y también te hacen un test hablado para ver si tienes habilidades hablando inglés, ¿no? Cuando ya apruebas ese test, esos 3 tests, que es el test cívico, el test de lectura y el test de escritura, lectura y de hablar inglés, cuando apruebas eso, ya pasas a una cosa que es la N400, que es la aplicación donde se trata de tu vida, ¿no? De los aspectos de tu vida en este país, cómo te has comportado, cómo has estado, que si pagas impuestos, que si no pagas impuestos, que si has tenido antecedente delictivo, que si has estado preso. Te preguntan de todo, de todo, de todo, de todo. Ahí salen, son aproximadamente 45 preguntas donde te dicen que si has estado apoyando el terrorismo, el comunismo y todas esas cosas, todas las cosas que no le convienen a este país. Entonces, pues tú vas diciendo no, te aprendes ese test, que es lo más difícil, para mí es la parte más difícil. Pero si lo apruebas, pues ya lo aprobaste, ¿no? Entonces me llegó el turno a mí de ir, llegué ahí a inmigración. Honestamente, no voy a decir temor, pero sí tenía mucho nerviosismo y esas cosas, pues por lo mismo.
¿no? Incluso dije, pues si no lo apruebo, pues no lo apruebo. Si no me quieren hacer ciudadano, pues no me quieren, que no me hagan, ¿qué voy a hacer? Llegué ahí, el día de mi cita con la carta, te presentas, te toman una foto, qué sé yo, te dicen ahí pase para allá, a la otra puerta, pasas por una puerta y ahí te vuelven a tomar tu carta, una carta de la citatoria que te dan, te toman fotos, te hacen huellas digitales y te sientan. Ahí te dan un número y te sientan y ahí te dicen, mira, un salón donde está todo el mundo. La cita era a las 10 de la mañana, yo llegué antes y me atendieron antes. No había línea, todo muy bien. Aquí en Miami lo hice y fui, ¿no? Llegué ahí y estaban llamando, yo me acuerdo, era el 94 y ya iban por el 88, 88, 89, 90 y al ratito me salió 94 y me tocó. Cuando abrieron la puerta, yo pasé, llevaba todos mis documentos, todas mis cosas, historia de divorcio, historia de pago de impuestos, de todo. Yo iba bien preparado, honestamente. Y lo primero que sucedió, que me dio tremenda confianza, fue que la persona que me hizo el examen era un puertorriqueño. Y lo primero que hizo fue darme la mano muy amigablemente y me dijo en español, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy bien, señor, ¿y usted cómo está? En español también. Dice, yo te voy a hacer, voy a estar conduciendo tu cita, tu entrevista el día de hoy, ¿ok? Le agradezco mucho y pasa a mi oficina, sígueme. Me llevó a una oficina, me senté y ahí sí me comenzó a hacer ya preguntas en inglés, que cómo me llamaba, que cuándo nací, cosas básicas, ¿no? Pero el hombre con una tremenda educación, con una tremenda voluntad, diría yo, de no joderme, ¿no? Y me comenzó a hacer preguntas, el test en inglés, te voy a hacer el examen, vamos a comenzar el test, me preguntó dos, tres cosas, de las 100 preguntas, lo más básico, que cuál era la capital, en inglés todo, ¿no? Cosas sencillísimas, ¿no? Eh, que quién fue el presidente, cómo era el nombre del vicepresidente, que quién era George Washington, el primer presidente. Sencillo todo, nada del otro mundo. Yo solo contesté en inglés. Luego me dijo dónde había nacido, dónde había nacido. Yo le dije en tal lado, en Nicaragua. Eh, que por qué me quería ser ciudadano. Yo le dije, bueno, porque tengo tantos años de vivir aquí, que quiero este país me ha ayudado, pues yo quiero ahora devolverle algo, quiero votar, quiero tener un pasaporte, todo eso en inglés, ¿no? Pero son cosas básicas, ¿no? El hombre no se puso, más bien yo sentía como que él me quería ayudar, no quería confundirme, no quería enredarme. Y, y así sucedió después con los divorcios, que cómo se llamaba una de mis esposas anteriores, de los divorcios, de los matrimonios que yo tuve, le dije el nombre, eh, nada, cosas básicas. Ya había tenido el antecedente de una infracción de tráfico en mi trabajo. Llevé los papeles, los documentos, los leyó, escribió, nada. Cuando vi, ¿no? Me comenzó a hacer preguntas que si yo apoyaba el terrorismo, que si esto, que si lo otro. Y a todo eso tú tienes que decirle no, 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 no por el terrorismo, que si has estado preso, no, 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 no. Ya de pronto llegué a un momento en el que me dice, bueno, hemos terminado, eh, yo voy a recomendar, dice que te aprueben tu ciudadanía, pero como les estoy diciendo, estaba en una plática así de tú a tú con una persona que digo, pues Dios me la puso en el camino para que me ayudara y ser ciudadano. Pero una cosa sí yo me di cuenta, que el gobierno de Donald Trump
en ningún momento veo que tiene la intención de bloquearte ese, ese esfuerzo que tú quieres hacer para hacerte ciudadano. No, en ningún momento el gobierno quiere hacerlo. Fue la impresión que a mí me dio, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposa, quien pone difícil la situación aquí son las noticias, Univisión, Telemundo, que están diciendo esto, que están diciendo lo otro, pero en realidad es una cosa que yo no sentí, ¿no? Y yo iba nervioso por todas esas cosas que hablan, la basura que hablan los noticieros comunistas de Univisión y de Telemundo, que están en contra del gobierno de Donald Trump. Y en realidad nunca yo sentí eh, una acción como para que me bloquearan a hacerme ciudadano. De pronto, en 15, 10, 15, a todo meter 17 minutos, yo ya había entrado y salido y para mí fue una cita bien fácil, una cosa muy fácil. Entonces yo lo que te digo es que te hagas ciudadano, ¿no? Yo nunca he podido tener un pasaporte nicaragüense. Hay una dificultad terrible para conseguir un pasaporte nicaragüense aquí en los Estados Unidos. Yo nunca pude hacerlo. Y pues ahora una de las cosas que quiero pues es tener un pasaporte para poder viajar. Y yo te digo que a quien esté viendo esto, que se haga ciudadano sin miedo y que no tenga problema de hacerse ciudadano y que no tenga miedo y no crea todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo los noticieros. El gobierno no tiene intención, el gobierno de Donald Trump no tiene intención de bloquearte. Todo eso es mentira. Lo que están diciendo es cierto que hay redadas, pero están sacando a los criminales, a los malos, a los maleantes, ¿no? Así que yo te digo que si no lo has hecho, hazte ciudadano lo más rápido posible y que este sea tu año y que si no es este año, el próximo año puedas hacerte ciudadano y tener tu gorrita con la bandera estadounidense ya como un ciudadano americano y puedas votar en las elecciones y que tu voto decide, ¿no? De acuerdo a tu ideología política, puedas votar y tomar decisiones. Pues esa fue mi experiencia. Los incito a que todos vayan a hacerse ciudadanos, ¿no? Sobre todo si eres nicaragüense, para formar una fuerza nicaragüense que impulse acciones cívicas que nos ayuden a nosotros mismos los nicaragüenses. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias. Suscríbanse si quieren y que Dios los bendiga y háganse ciudadanos. Bueno, buenas noches y adiós. Bye.